hermanos, contentos estamos de compartir este tiempo juntos, de ver un salón lleno con la iglesia y con las visitas que gracias a Dios tenemos en esta tarde-noche. Tenemos gente de Mercedes, provincia de Buenos Aires, de este atrás, y que muy contento de tenerlos. El conjunto es un visón de razas, hay gente de Morón, ¿no? De Vicente López Sarandí, de Usa Esquilme, de Florencio Varela, ¿no hay alguno más? De Pavón. De Pavón, por supuesto que voy acá sin decir de todo, ¿no? ¿Está? Así es. Así que estamos muy contentos, hermanos, de poder recibir a todos y disfrutar este tiempo en común. También tenemos una grata visita de nuestro hermano Daniel Volpi, misionero, que trabaja actualmente en calle Monroe, en Belgrano, capital federal. Belgrano, ¿no? Sí, así que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Hebreos 10:5. Antes de leer, vamos a tocar un tema, y es fascinante. Comenzó en la gloria, terminará en la gloria. Si hay un título que podemos poner a este mensaje, sería el siguiente: lo que comenzó en la gloria, terminará en la gloria. ¿Y sabe qué es eso que comenzó en la gloria y terminará en la gloria? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? La iglesia, muy bien. La iglesia. La palabra iglesia quiere decir eclesia. Es una voz griega que de dentro hacia afuera. Es la raíz de la misma palabra confesión, que significa exhomologueo, de adentro hacia afuera. Sacar lo que está adentro hacia afuera en palabras, sería la idea. Jesucristo vino a este mundo a fundar su iglesia. Ahora imagínense ustedes, no sé si han visto películas de guerra, donde en el cuartel general está todo reunido, están los mapas, están los generales estrategas y están allí planeando una misión. Y esa misión es tomar hombres entrenados, equiparlos, helicópteros se largan con sogas a plena selva para rescatar a los cautivos, en paracaídas, son tácticos, tienen mira infrarrojo, tienen cuchillos, son entrenados para la preservación de vida y aterrizan en un lugar. Bueno, en este momento, en este pasaje del libro de Hebreos, estamos en el cuartel general, estamos en la gloria, donde, en la casa de Dios, donde se está trazando el plan llamado iglesia. Dice Hebreos 10:5. Bueno, 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estamos hablando de la antigua dispensación, de la ley. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí hay un concilio. La Trinidad está hablando de la gloria. Y alguien lo ilustró así, que caminaba por los pasillos del cielo. Y en la gerencia se escuchan tres voces. Una del Padre, otra del Hijo, otra del Espíritu Santo. Y de las tres, una voz vehemente emerge y dice, heme aquí, envíame a mí. El Padre tiene un Hijo misionero. Jesucristo fue el primer misionero.
Si bien el libro de Jonás es un libro de misión, porque fue enviado a predicar, pero en el contexto de toda la etimología de la palabra misionero no está en la Biblia, pero a cumplir la gran misión de redimir a los perdidos, de rescatar a la humanidad caída, la tuvo Cristo. Dejó su lugar, no solo su lugar, sino que se armó una nueva naturaleza. Cuando estamos pensando en esto, dice, heme aquí, envíame a mí. Y vamos a Juan. Juan concatena sus pensamientos comenzando en la gloria. Dice, en el principio, hablando de una eterna hora, un tiempo sin tiempo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Pero vas al verso 14 y dice, y aquel Verbo se hizo carne. La palabra se hizo es la palabra griega tabernacularizó. Se hizo una carpa de carne. Cuando leemos el libro de Nehemías, ahí se celebra la fiesta de los tabernáculos. El pueblo se iba al desierto con chozas, celebraba por 7 días cultos al Señor Jehová. Y aquel Verbo se hizo una carpa de carne, sería la traducción literal. Consecuencia de que Dios hizo carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Hijo de Dios vino a este mundo a hablar a los hombres del cielo. Y Él tiene un encuentro con uno de estos hombres. La iglesia se planeó en la gloria. Dios escoge a una virgen, envía a su ángel Gabriel. Se le aparece el ángel, tuvo miedo. Cada vez que hay un contacto celeste con lo terrestre, hay miedo. Los ángeles que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño tuvieron gran temor. Y María, una doncella. La palabra virgen es doncella. La palabra doncella es partenos. De ahí viene la palabra parir. Se partió la virginidad cuando dio a luz. La consumación de haber perdido la virginidad es cuando una mujer da a luz. En este caso María fue virgen. Y le dice el ángel con una delicadeza, le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Su Santo Espíritu te cubrirá y darás a luz un hijo. El nacimiento de Cristo fue un nacimiento natural. La actuación, la acción del Espíritu Santo sobre María fue sobrenatural. Fue una acción divina, engendrando vida, sin mediación de hombres. Y este es el mensaje central del Evangelio. Hubo un hombre santo que murió por todos nosotros. Pero por ser santo, por ser Dios, la muerte no le pudo retener. Venció la muerte y hoy vive. Estamos hablando de nuestro fundador. Yo no sé si todos aquí son cristianos, pero quiero preguntar, el fundador de un movimiento de hace 150, 170, 300 años, ¿está vivo aún? Si pertenece a algún movimiento creado por un hombre, la respuesta es no. Mahoma está muerto, 1000 y pico de años, muerto. Confucio, muerto. Y así podemos pensar en hombres que fundaron movimientos espirituales, sociales. Hoy están muertos. Pero gracias a Dios, nuestro Salvador vive. Cristo Jesús vive. Todo comenzó en el vientre de María. Empezó a aterrizar, a instrumentar, a hacer realidad aquello que se planeó en la gloria. Y Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y hay un encuentro muy particular, pero cuando el hombre, Dios, toma una gran decisión, pasa la noche orando. Lucas 6:12. Pasó la noche orando y al amanecer llamó así a los que él quiso, 12, y los envió para que predicasen, los cuales llamó apóstoles.
La palabra apóstol es enviar. Los envió a predicar. Estuvieron con él entrenándolos durante 3 años y no llegó al medio, 3 años y meses. Entonces, en una charla que tiene con uno de ellos, Pedro, vamos a Mateo capítulo 16, Mateo 16, aquí le hace una pregunta. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué lo comparaban con estos nombres? Juan el Bautista, por su mensaje. El mensaje de Juan el Bautista iba directo al corazón de las personas. Por su mensaje. Pero luego lo comparan con Elías. ¿Por qué con Elías? Por sus milagros. Los milagros que Dios hizo a través de Elías fueron aquellos que fueron tan grandes que lo compararon a Jesús con Elías. Y otros, Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Por su misericordia. La misericordia de Jeremías hacía que llorase por el pueblo entregado a la idolatría. Por eso lo confundía con él. Ahora le hace una pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y cada uno de nosotros aquí tenemos que responder, ¿quién es Cristo para mí? Y la primera respuesta es mi Salvador. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para lavar mis pecados. Toda aquella persona que rehúsa creer en Cristo, la condenación eterna, el infierno, será su lugar por siempre, por siempre, por siempre. Cuando tenía 10 años, en la ciudad de Zárate, un señor que andaba vendiendo verduras se enojó. Se enojó a tal punto que empezó a insultar y maldijo a Dios. En menos de 5 pasos cayó muerto. Y ese hombre está en el infierno. Pasaron 50 años. Todavía está en el infierno. Van a pasar 50, 100, 1000 años más. Y todavía va a estar en el infierno. Esa es la condenación de todos aquellos que no creen en Cristo como su Salvador. Y sigue. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, prohibido, todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares o permitas en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que era Jesús. ¿Ves? Fue planeado la gloria, fue aterrizado, instrumentado, comenzó a hacerse realidad con la venida de Cristo. Luego comenzó a predicar. Ahora, fíjese el sermón que le dio a Mateo, a Leví, el que estaba en el banco de los impuestos. Lo miró y le dijo, sígueme. Toda su vida fue cambiada por una palabra del Maestro. Sígueme. Y hoy Cristo sigue diciendo, sígueme, sígueme. Quiero tener un tiempo a solas en tu agenda diaria. Sígueme. Quiero hablar. Quiero mostrarme como tu Padre, como tu Salvador, como tu guía, como tu Consolador. Quiero tener contacto contigo. Sígueme, sígueme. Y aquel que escogió a los apóstoles, a los enviados, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, la palabra Pedro, Petros, pequeña piedra. Sobre esta roca, Cristo es la roca eterna de los siglos, es la roca que seguía al pueblo de Israel. Qué loco, ¿no? Una roca siguiendo. Pero la obra de Dios que tocaba la roca y sacaba agua. La roca que lo seguía, dice 1 Corintios 10, era Cristo.
Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento, el cimiento, la base de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Cristo es todo Dios. Y concluye diciendo, verso 9, y vosotros estáis completos en Él. Si no te saludan, no te das problema. Estás completo en Cristo. No te falta nada. Cuando tú te acerques a Él, vas a encontrar la plenitud a tal punto que si estás solo, sola, Cristo puede saciar al alma hambrienta. Qué hermosa la persona de Cristo a la vida. Entonces Pedro dice, tú eres Pedro, a ti te daré las llaves. Esa palabra llaves tiene que ver con que va a abrir la predicación del Evangelio a los gentiles. Esto está visto de manera bien clara en el libro de Hechos, capítulo 2. Ahora, ¿cuántas veces Pedro niega al Señor? 3. ¿Cuántas veces el Señor le pregunta a Pedro? ¿Pedro me ama? ¿Pedro me ama? ¿Pedro me ama? Es triste ver gente que carga con culpa. La culpa mata, la culpa anula, la culpa es un lazo mental. Si lo que hiciste te arrepentiste genuinamente, mi hermano, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar los pecados más profundos. Cuando hay un arrepentimiento genuino, ya la mente de Dios, el corazón de Dios es perdonador. ¿Qué pasó a David? Un gran pecado, pero un gran perdón. Y tal es así que en el milenio David será el príncipe en el pueblo de Israel. Tremenda restauración, completa y perfecta restauración para aquellos hijos de Dios que reconocen su pecado. Entonces, se planeó la gloria, se empezó a cristalizar, a hacer realidad con Cristo. Cristo llama a 12, había más de 70 discípulos, pero él llama a 12, los cuales mandó llamar apóstoles y los envió. Y comienza así el libro de los Hechos. Ahora, quisiera que me sigan con esto. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son sinópticos. ¿Por qué? Porque relatan la vida de Cristo de 4 puntos de vista distintos. ¿Correcto? Ahora, luego tenemos las epístolas. Primera, Segunda Corintios, Tesalonicenses, Gálatas, Efesios. ¿Qué hay entre medio de los 4 evangelios y las cartas? El libro de los Hechos. Si no estuviese el libro de los Hechos, habría un gran signo de pregunta en la palabra de Dios. Pero el libro de los Hechos es el nexo. Conecta las cartas con las epístolas. ¿Y quién emerge ahí? Acuérdense que había 12 apóstoles. Uno lo traicionó. Luego levantan a Matías. Capítulo 9 de los Hechos. ¿Qué sucede? Dios salva a Saulo. Saulo es arrebatado al tercer cielo. Recibe una docencia, un discipulado directo de Cristo. La palabra discípulo, la palabra griega para discípulo es mateteo, que significa alumno, seguidor, imitador, reproductor, reproduce la vida de Cristo, manifiesta la vida de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Él llegó a escribir 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Uno que imita la vida de Cristo. De hecho, la vida de los cristianos fue tan cambiada que les empezaron a llamar los del camino. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves cómo la vida de Cristo entrando al planeta Tierra comenzó a sacudir la vida de los que estaba cerca? Gente comenzó a seguirlo. Los milagros en el libro de los Hechos y en los Evangelios
tienen el sublime propósito de refrendar, de autenticar el mensaje y la persona de Cristo. Para un cimiento se usan determinadas herramientas. Dios usó milagros y hoy, si Él quiere, hace milagros. Pero el milagro permanente más grande no es que una persona viva 100 años sin enfermedades. Es que una persona, siendo pecadora, sea perdonada, adoptada, redimida, reconciliada, justificada, adoptada, y su nombre esté en el libro de los cielos y por toda la eternidad viva con Dios. Ese es el milagro que Dios nos ha dejado a través del mensaje del Evangelio. El Evangelio no es religión, el Evangelio es un mensaje. El primer Evangelio se escuchó cuando de allí salió el nombre triatlón, un atleta, cuando ganó en una de las guerras, Grecia, fue corriendo varios kilómetros, llegó muerto y dio un evangelio. Hemos ganado. Eso es evangelio, una buena noticia. Ganamos la guerra. Así que, hermanos queridos, tenemos un fundador que fue Cristo. Efesios 2, que leyeron. Yo dije, me están por spoilear el mensaje. Efesios, capítulo 2. Aquí encontramos un concepto importantísimo. Efesios 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y aquí estamos vos y yo. Está hablando de los gentiles. Gentiles, la palabra gentiles es la palabra etnos, etnias. Son las personas o somos las personas que no pertenecemos al pueblo judío. Gentiles son los que no son judíos. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia era la que dividía en el templo el patio de los gentiles. Judíos y gentiles no se juntaban. Ahora Cristo derriba esa pared, espiritualmente hablando, y todo ser humano, no importa la raza, pueblo, nación, es parte de esta nueva creación. ¿Y cómo le llama a esta nueva creación? Fíjate. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Note esto, hizo un solo pueblo. Verso 15. Aboliendo en su carne, aquel que se hizo carne, pone su carne en la cruz del Calvario, muere en nuestro lugar, resucita, llega a abolir las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se acuerdan 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva. La palabra nueva es kainos, nueva naturaleza. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, está hablando de los redimidos, y si cantaban un nuevo cántico. La letra del cántico pasa a la gloria del Cordero. Pero el nuevo cántico, ¿por qué? Nuevo naturaleza, estaremos glorificados. Romanos 8 dice, a los que llamó, también glorificó. Para Dios, nuestra glorificación es un trámite terminado, es un hecho consumado. No hay duda, no existe pérdida de salvación. El que recibió a Cristo será, y a los ojos de Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, Dios nos llama ya glorificados. Somos parte de la familia de Dios.
Y este nuevo movimiento que vino a instrumentar al mundo, el Hijo de Dios, se llama iglesia. Iglesia. Cuatro evangelios hablan de la misma persona, de distintos puntos de vista. Las cartas. En medio aparece el apóstol Pablo. Yo le mostraré cuánto debe sufrir para llevar mi mensaje a las gentiles. Y el apóstol Pablo, ¿qué hace? Visita una ciudad, Corinto, una ciudad cosmopolita, donde había sacerdotisas, y él predica a Cristo. Gente se convierte. Va a Éfeso, donde estaba Diana de los Efesios. Predica, gente se convierte. Va a Galacia, la antigua Galia, cerca de Francia, una zona de Francia. Y él dice, he llenado el mundo entero, hasta Ilírico, el mundo antiguo, el mapa antiguo, hasta Italia, el borde de Italia fue llenado con el Evangelio de Cristo. Y luego Pablo, ¿qué hace? Estando ya mayor y preso, como no puede ir, concluye el libro de los Hechos diciendo, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Y qué empieza a hacer Pablo? Empieza a escribir cartas. Y ahí tenemos, de los viajes misioneros de Pablo, surgen luego las epístolas o cartas. Tenemos la carta a los Corintios, tenemos la carta a los Efesios, la carta a los romanos, el gentilicio, los ciudadanos de Roma, y tenemos allí las epístolas paulinas. Hay cartas personales, su discípulo Timoteo. El otro día nos invitaron a una reunión misionera y nos preguntaban, ¿por qué un misionero en capital? Bueno, Timoteo dice, Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso, una ciudad capital. La estrategia misional de Pablo no fue ir a un pueblito. Si Dios te llama a ir a un pueblito, Pablo atacaba las grandes capitales. Usted sabe que el comunismo, con sus precursores, Marx, Stalin, nuestro tema, ellos atacan a las universidades. ¿Quiénes salen de las universidades? Los profesionales. ¿Y quiénes van a ser profesionales? Los líderes que van a gobernar el mundo. Entonces ya los infecta con comunismo. Y los cristianos debemos atacar las universidades. Una de las cosas que queremos hacer es llamar a jóvenes que son profesionales para invitar a los jóvenes. Tenemos una cuadra y media, el CBC de Dago, el CBC de la UBA, de una universidad tan prestigiosa. Tenemos cosas muy buenas en nuestro país. Y comenzar a trabajar con los estudiantes universitarios, porque tenemos un líder en potencia. Y Pablo miraba las grandes capitales. Qué interesante. Pablo le dice, como te rogué. Él tenía la jineta, decimos, la autoridad de apóstol. Le podía decir a su discípulo Timoteo, mirá, Dios me dijo, quédate acá. Se quedaba. Pero Pablo le ruega, quédate en Éfeso. Pastor de la ciudad principal de Éfeso, el joven Timoteo, más joven, 40 y algo de años, joven sí. Bien, entonces los comisionó, los capacitó. Efesios 4 habla de la capacitación de Dios al darnos dones. Subió a lo alto, vino y dio dones. La palabra dio es la palabra regalo, nos regaló. Es como alguien que vuelve de viaje, ¿viste? Y te trae un iPhone de regalo. Qué bien que lo recibiríamos, ¿no? Te trae algo de regalo. Qué lindo cuando alguien viaja y te trae un regalito, ¿no es cierto? Bien. Cristo vino de la gloria y trajo regalos, dones, vigentes, exhortación, enseñanza, pastor, maestro, presidir, repartir, misericordia, etc. Los dones fundantes, ¿cuáles fueron? Profetas, ¿no es cierto? Pero no es nuestro tema. Estamos pensando en la iglesia. Comenzó la gloria, aterrizó en este mundo a través de la persona de Cristo.
se desparramó a través de los 12. Pablo, Hechos capítulo 2. Aquel que le había negado fue perdonado, restaurado. Y se para con una autoridad y dice: escuchen, ciudadanos y gente toda de Israel. Y luego dice: aquel que vosotros mataste, crucificaste, colgándole en un madero, Dios le ha hecho Señor Cristo. Qué experiencia de haber sido perdonado. Debemos descansar en la gracia. La obra de Dios no se hace en base a lo que tú eres, sino a lo que hizo Cristo en ti. Y ese es el disparador, el poder de la obra. Saber que tú eres perdonado y que no es nada tuyo, todo por gracia. Y lo que tienes lo compartes. Bien, Hechos 1:8. Hechos 1:8, vamos concluyendo. Dice Hechos 1:8. Dice: y me seréis testigos. Hay más. Quiero dejarles algo. ¿Cuál es el emblema de los cristianos? ¿No es cierto? La cruz. Bien, el libro de los Hechos se puede bosquejar a través de una cruz. Hechos capítulo 1, ¿qué sucede? Cristo asciende. Hechos capítulo 2, ¿qué sucede? El Espíritu Santo desciende. Hechos capítulo 3, al final, la iglesia se expande. ¿Ves qué manera simple de comprender el libro de los Hechos? A ver, ¿me ayuda? Cristo asciende. El Espíritu Santo desciende. La iglesia se expande. Listo. Muy bien 10 los que lo repitieron. Muy bien 10 decían antes, ¿no? Ahora te califican con una en un plural. Bien. Entonces, ahí en el libro, tremendo libro de los Hechos, dice: y me seréis testigos en Jerusalén cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo es muy interesante estudiar las palabras. Filólogo le llaman, ¿no? Y es una profesión muy interesante. Filo, amor, logo, palabra. Amor a las palabras. Y él dice: me seréis testigos. La palabra testigos es la palabra martureo. La raíz de la palabra martureo es la palabra mártir. ¿Quién llegó a ser un mártir? Un testigo. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio y oyó algo. Si hay un accidente de vehículos aquí en la esquina y te ve la policía, te va a tomar como testigo. ¿Para qué? Para que relates lo que viste y oíste. Bien. ¿Qué fue la consigna que Cristo le dio a los suyos? Me seréis testigos. Para concluir, por favor, ¿quién lee Hechos 2:32? Vamos a ser participativos. Otro, ¿quién lee Hechos 3:15? Levante la mano, por favor, ¿quién lee? Hechos 2:32. ¿Quién lee? 2:32 de Hechos. Bien. 3:15 de Hechos, ¿quién lee? Sí. 5:32, ¿quién lee? Hechos 5:32. Bien. 6:13. Bien. 7:58. 7:58. ¿Quién? Bien. 10:39, ya terminamos con uno más. 10:39. ¿Quién lee 10:39 de Hechos? Parece un remate. ¿Quién da más? 10:39, a ver, ¿quién lee? Bien. Y 10:41. 10:41. Bien. Por favor. Hechos 2:32. ¿Qué mandó Cristo a decir a los suyos? ¿Me seréis qué? Hola, se fue el auditorio. ¿Me seréis qué? Testigos. Hechos 2:32, ¿qué dice? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exacto. ¿Quién llegó a ser un testigo? Alguien que vio y oyó. Y la palabra testigo es mártir. Acordate qué sucedió en el Coliseo Romano.
Bien. 3:15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bien. 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual le ha dado Dios a los que lo obedecen. 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la reina. 7:58. Y echándole fuera de la ciudad. Y apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hay un común denominador en todos los textos. ¿Cuál es? La palabra testigo. ¿Qué es un testigo? La palabra martureo, su raíz es la palabra mártir. Alguien que llegó a morir por causa de lo que creía. Quiero decirte, en el libro de evidencia que existe un veredicto, habla de varios testigos. Es un libro muy antiguo, está tomo 1 y 2. Y dice así: nadie, es un libro de apologética también, nadie se deja matar por una mentira. Ahora, si Cristo es verdad, nosotros deberíamos estar dispuestos a dar la vida como los cristianos del primer siglo. Tenemos en nuestras Biblias un libro de los hechos. Alguien le pone el título o el nombre simplemente hechos, porque estaría bien si se le pone los hechos del Espíritu Santo. Estaría bien si se le pone los hechos de los primeros cristianos. Pero ¿cómo puede ser que en nuestras Biblias tengamos un libro de los hechos y hoy tengamos hechos cristianos sin hechos? Dios quiere, porque su Espíritu descendió y permanece en aquellos que hemos recibido a Cristo, que seamos testigos, que hablemos de lo que ha pasado en nuestro interior. Y no necesitas ser un teólogo para esto. Necesitas contar, así como aquel ciego en Juan 9. Una cosa así. Yo antes era ciego y ahora veo. Hay folletos. Orar por un familiar. Quizás te va a costar años. El miércoles pasado Dios me dio una alegría tremenda. Somos 4 hermanos, 2 varones, una mujer y yo. También un varón, claro, un varón, porque en nuestros días. 40 y algo de años orando por ellos. Carácter muy fuerte. Primera vez que les pude contar. Los reuní a los 4. Primera vez en 40 años. Pero lo pude hacer. Si lo pude hacer, lo puedes hacerlo también. Perdón que sea autorreferencial. Te animo a que lo hagas, a que des testimonio. Las carreras en la antigüedad, había un palo bien lustradito con una banderita, ese era el testimonio que se pasaba un atleta a otro. Aquí hubo hermanos que nos precedieron, que compraron terreno, edificaron y fueron pasando el testimonio. Y tú tienes que tomar el testimonio y dar testimonio a tu prójimo. El castellano antiguo, prójimo, tiene que ver con el próximo al corazón, pero también el próximo en distancia física. O sea que no solo a los que amo, sino a los que están a mi alrededor, debo ser testigo. Concluyo hablando de los testigos. En la guerra, en Kosovo, si mal no recuerdo, entraron los soldados, unos 7 o 9 soldados, a una iglesia. Pusieron toda la gente contra una pared. Y ellos dijeron así: los que quieran vivir, van a vivir si miran el nombre de Cristo.
los que niegan el nombre de Cristo se pueden ir tranquilos, sigan su vida con toda normalidad. Porque los que confiesen a Cristo se van a quedar acá. Y se escuchaba el llanto, el gemido, la separación de esposos con esposas. Y empezaron saliendo. Hubo un momento que quedaron los soldados y un grupo de cristianos que estaban dispuestos a morir. ¿Sabe qué hicieron los soldados? Sacaron la campera, sacan el fusil, sacan el casco. Somos cristianos y queremos adorar con cristianos genuinos. No queremos gente que solo hable de Cristo, que confiese a Cristo. Queremos estar con gente que viva a Cristo. Siglo XXI, posmodernismo, relativismo, ecumenismo, feminismo. Pero Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Columna, Corinto, góticas, con distintos capiteles. Pero ¿qué hace una columna? Adorna, soporta un peso. Y tú y yo, en aquello que se comenzó en la gloria, que aterrizó Cristo, que descendió el Espíritu, que se expandió por todos los lugares, te toca a ti tomar el testimonio y decir, yo soy parte de este gran movimiento llamado Iglesia, que estamos enfrentando las corrientes y filosofías de este mundo. Dios, danos el denuedo. ¿Qué pidieron los cristianos cuando los azotaron y los encarcelaron? Danos denuedo. La palabra denuedo es coraje. Danos valor, porque naturalmente no lo tenemos. Y esa debe ser nuestra oración. Padre, danos denuedo, para que donde yo estoy cumpla la gran comisión. Que el Señor nos bendiga, lo vemos mañana. Gracias damos a Dios por la palabra que hemos compartido esta noche, hablando de la iglesia precisamente. Este es el gran concepto que queremos siempre desarrollar en nuestras reuniones, especialmente en este año tan particular donde hemos mirado, motivado por los jóvenes, este tema tan fundamental. Estoy pensando lo que decía el salmista, que de parte de Dios es todo esto, es una cosa demasiado maravillosa para nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. No lo digo solo por el conjunto, lo digo también por todas las otras alabanzas que hemos cantado, por la palabra de Dios y el testimonio que hemos visto. De parte de Dios es todo esto. Hoy es un día especial, tal vez, así que el salmista dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es parte de la historia del Calvario, algo que se conformó en la eternidad pasada. Y hoy Daniel, a quien agradecemos mucho por la exposición de la palabra, nos llevó, nos recorrió por todo el proyecto de Dios para la salvación del hombre. Falta lo fundamental, la culminación. Pero todo el libro tiene una introducción, tiene contenido y después tiene un final. El final es lo más lindo que nos espera, gracias a la obra de la cruz. Les quiero contar un secreto. Cumplimos 108 años. No está Pablo allá atrás y le voy a recomendar a Pablo que no nos haga quedar 3 canciones parados, porque muchos ya no aguantamos. Y no son 108 años oficiales, los 108 son oficiales, pero hay algunos años más que están introducidos en el mar de la gracia de Dios, que están medio escondidos ahí, que no sabemos muy bien, pero que fue el comienzo, el preludio de lo que después desembocó en la calle Barceló, donde comenzó todo. Hay algunos años más. Damos gracias a Dios por ello. Por eso la iglesia se ve un poco adornada, rejuvenecida.
Y parece que es un milagro también porque cada aniversario vemos a las hermanas rejuvenecidas, parece que tienen menos edad, menos años, así que las felicitamos a todas las hermanas por venirse también. Nosotros no lo podemos disimular. Tenemos la realidad puesta encima. Uno se pone a pensar dentro del plan de Dios y hoy hemos estado cantando una canción de que Dios es real. Y es tan real de que deja plasmado en su palabra algo tan cierto como la experiencia que vivieron Pedro y Juan. Ellos fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Fueron castigados. Apareció un hombre de Dios, Gamaliel, que era muy reconocido, para interceder por ellos. Y le pone algunos ejemplos, que se levantaron algunos con todos sus seguidores y todos ellos murieron, desaparecieron. Dice, pero tened cuidado con estos hombres. Pensá bien lo que vas a hacer, porque si esta obra es de los hombres se va a desvanecer, mas si es de Dios no la podréis destruir. Por eso el plan divino que comenzó en la eternidad pasada, cuando la Trinidad se puso de acuerdo en llevar a cabo este plan de la gracia, se va a cumplir totalmente y fielmente hasta el día que estemos en su presencia para gozar de su persona por toda una eternidad. Hermanos, vale la pena creer en Cristo. Vale la pena ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y qué lindo es que cuando nos ven caminar por ahí, porque el creyente es creyente las 24 horas. Nos hace bien estar acá todos juntos. Nos hemos gozado de este momento y damos gloria a Dios por ello. Pero somos 24 horas de testigos en el lugar donde estemos. Así como dijo Daniel acerca de Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y hay algo fundamental en la historia de la humanidad, en el medio, lo que vivió la historia en Dios es la cruz de Cristo. Y Pablo se ocupa de hablar bien, detalladamente, lo que es Cristo para la humanidad, para que no haya ninguna duda, hablando de que Cristo resucitó de los muertos, porque algunos no creían, pero empieza a hablar acerca de que hay un misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, seremos trasladados a la gloria de los cielos. Y es necesario que se transforme nuestro cuerpo, porque no podemos estar en la presencia de Dios con este cuerpo caído, pecaminoso. Tendremos un cuerpo semejante al del Señor. Y empieza a hablar acerca de esta victoria que tenemos los creyentes. Empieza a hablar acerca de dónde está, oh sepulcro, tu aguijón. La muerte ya fue vencida. Y dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da en Cristo la victoria. Y hermanos, estamos marchando detrás de la victoria que nos dio Cristo, la cual nadie nos va a arrebatar. Y dice, de tal manera, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo hemos visto en la exposición acá del testimonio de Daniel, lo cual bendecimos y agradecemos a Dios por hombres fieles que llevaron la obra que Dios puso en sus manos. Y también la palabra nos dice de considerar aquellos que os hablaron la palabra de verdad, considerar cuál ha sido su conducta e imitar su fe. Y hermanos, no solamente hay algunos años más escondidos atrás de los 108, hay muchos más. Y yo lo repito siempre, tal vez los de acá se acuerden, nosotros cumplimos 2000 años, porque comenzó con la cruz del Calvario. Y nada, porque es la obra de Dios, nada pudo impedir que llegue hasta nuestro país, hasta aquí, hasta Pavón, y haya llegado a Formosa,
y Dios haya obrado con poder para alcanzar a las almas perdidas. Y lo quiere seguir haciendo porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La oportunidad es hoy, mañana tal vez sea tarde. Por eso también este es un día especial para algún alma que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Que hoy pueda tener una reflexión íntima, personal, y decir: Señor, te necesito. Necesito tener esa paz, ese perdón, la salvación que tú me ofreces a través de tu sacrificio en la cruz, para que hoy también tengas una esperanza viva y verdadera y una victoria que solamente Cristo te puede dar. Gracias a Dios por este tiempo, cosa demasiado maravillosa. Y todo lo que hace Dios es así. Y cuánto más va a ser en la misma gloria de los cielos cuando estemos todos juntos. Tal vez no escucharemos la batería, no escucharemos la guitarra, pero estaremos todos unidos en un cántico angelical para adorar a aquel que por amor a nosotros fue a la cruz, murió y resucitó, y muy pronto ascendió a los cielos, muy pronto vendrá a buscar a todos los que creyeron en él. Dios quiere que todos nosotros, los que aquí estemos dentro de esta lista. Y vale la pena, vuestro trabajo el Señor no es en vano. Cuando el Señor nos llame, habremos de pasar delante de Él y estará en el libro de la vida nuestro nombre. Entonces dirá: fulano, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y así estaremos para siempre con Él. Podemos decir gloria a Dios por su amor inmenso, su misericordia y la salvación gratuita que nos dio en Cristo Jesús, solo y sencillamente por fe haberle aceptado en nuestro corazón. Cosas demasiado maravillosas para nosotros. Nos ponemos de pie y oramos. Después le digo las actividades. Señor y Dios, con temor reverente nos presentamos delante de ti para decirte gracias. Gracias porque ahí nos hemos alegrado y gozado contigo. Por esto que nos has permitido participar todos juntos para honrarte, alabarte a través de la alabanza, pero también para escuchar tu palabra que nos habla de ese plan perfecto que ya tenías previsto desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha concretado con la cruz del Calvario, donde Cristo sufría el castigo por nuestros pecados. Pero gracias porque la muerte no le pudo retener. Al tercer día resucitó triunfante y ascendió a los cielos y está esperando el momento en el cual el Padre le dé la orden para venir a buscar a su amada iglesia. Gracias, Señor, por este privilegio de ser la iglesia del Señor aquí en la tierra, para ser testigos vivos, para manifestar al mundo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada una de nuestras vidas. Y, Señor, queremos ser verdaderos testigos en el lugar donde tú nos has puesto. En la antigüedad era en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nos tienes aquí, con unas manos dispuestas para trabajar para la gloria tuya y para alcanzar a los perdidos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el siervo que nos has traído. Pedimos tu bendición por él y para que le sigas utilizando para tu gloria. Señor, gracias porque también hay un llamado especial y personal para cada uno de nosotros. Señor, tú quieres utilizarnos. Y hoy como iglesia, Señor, nos subordinamos a aquel que es el soberano de nuestras vidas, para decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que la obra pueda continuar, para que, Señor, en tu poder y en tu misericordia, en tu gracia, podamos alcanzar a aquellas almas que necesitan de Cristo. Señor, gracias. No tenemos más que agradecimiento. Queremos exaltar tu nombre hasta lo sumo, pero también, Señor, en esta hora, porque has sido misericordioso para con nosotros, nos postramos delante de tu presencia y te adoramos y te exaltamos.
Gracias por este tiempo y por el tiempo de comunión que pasaremos en breves instantes. Pedimos tu bendición por los alimentos que nos has provisto, que podamos pasar momentos gratos de camaradería, hablando de aquel que muy pronto nos viene a buscar para estar en la gloria de los cielos por toda una eternidad. Alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.